Y según las encuestas que venimos escuchando ya hace un tiempo bastante largo, la inseguridad y la inflación suelen ser las preocupaciones que más atención se llevan justamente en quienes habitamos este país. Y desde hace 9 meses quizás podría decir que la inflación, la economía diaria, el aumento de precios, es quizás el foco mayor justamente que hay entre esos dos temas. Enero y febrero han sido meses sumamente difíciles, sobre todo por los índices inflacionarios que se han publicado. Aunque hace algunos meses el dígito que se publica oficialmente en cuanto a la inflación es menor, desde muchos lugares que estudian la economía argentina se preguntan a costa de qué se está dando justamente este índice de inflación que va bajando y que por lo menos se espera que baje. Pero reitero la pregunta, ¿a costa de qué? Vamos a tratar de responder esta pregunta y sobre todo de recorrer parte del panorama que nos está dejando esta economía actual y vamos a convocar a una voz autorizada. Celina Calore tiene la amabilidad de atendernos a través de la virtualidad. Ella es economista y también vicepresidenta del Observatorio de la Banca Pública. Celina, Sergio Ferreira es mi nombre, te estoy hablando desde el programa Ciudadanos. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, enero y febrero parecen haber quedado bastante lejos en el tiempo y no están tan lejos, teniendo en cuenta todo lo que ha ocurrido en esta economía y lamentablemente, si nos ponemos a mirar todo lo que pretende el gobierno nacional que ocurra. ¿Es así? ¿Lo ves de la misma forma? Sí, totalmente. Bueno, en realidad lo que venimos viendo es cierta desaceleración, como marcabas vos en la introducción, en la variación del índice de precios del consumidor o lo que es la inflación, pero de un salto muy alto que pegó en el mes de diciembre. Recordemos aquel 25% mensual de inflación provocado, ¿no?, por la mega devaluación que llevó a cabo la nueva gestión de gobierno en ese momento. De allí en más tuvimos inflaciones mensuales muy extremas, ¿no?, del 25, 20, 13, 11 y 8% en los meses subsiguientes, y a partir de allí, ¿no?, a partir más o menos de cuando arrancamos el segundo semestre, empieza a haber cierta desaceleración. Lo que acá a nosotros nos gusta del CESO marcar también es, bueno, ¿no?, esta desaceleración se da en un contexto de una enorme crisis económica, una recesión y principalmente una caída del consumo masivo, digamos, en todas las variables del consumo, que no encuentra un piso, o hasta el mes de agosto al menos no había encontrado un piso en esa caída. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que hay una cierta desaceleración mensual de la inflación, los consumidores no llegan a comprar lo mismo que compraban meses atrás, y mucho menos lo que compraban el año anterior. Esto se provoca por una pérdida de poder adquisitivo que se da porque los ingresos de las familias no se recomponen en la misma medida que lo han hecho en la evolución de los precios de los bienes y servicios que quieren adquirir. Hay toda una situación de modificación en los bolsillos de quienes somos trabajadores y trabajadoras también, y obviamente hay como una especie de inercia que a la larga lleva a decir, bueno, es lo que toca, hay que afrontarlo, hay que seguir viviendo, pero por otra parte hay cuestionamientos en este sentido. Los alquileres, quienes vamos al supermercado y vemos la modificación de precios, es, digamos, una forma de reconocer esto que te estoy diciendo. Los bolsillos ya en algunos casos no soportan mucho de los procesos económicos que está dando este gobierno. Exactamente, bueno, fíjate vos que marcabas el tema del alquiler. El último índice de precios del mes de agosto lo que arrojó es que los servicios asociados a la vivienda, agua, electricidad, gas, que son todos también rubros regulados, son los que más han incrementado el último mes, ¿no?, en 7%. Entonces, estamos hablando de variaciones muy importantes. Y también de otros rubros como el transporte, que en los últimos meses ha aumentado el peso, ¿no?, de lo que se destina a una familia para transportarse, ya sea para ir a trabajar, para llevar a los chicos a la escuela, y eso empieza a ser un costo más a tener en cuenta en el presupuesto familiar. Y bueno, todo eso pesa mucho, y por más de que el índice general desacelere,
lo cierto es que ahí cada vez hay servicios y bienes que nos van ocupando mayor presupuesto que en otro momento no lo ocupaban. También, por ejemplo, lo que tiene que ver con las comunicaciones. Ujú. Por ejemplo, me refiero al tema del el teléfono móvil, o, Internet. internet, exacto, todo lo que tiene que ver con comunicación, que también ha sido, ha estado impulsado en los últimos meses mucho por producto de una desregulación económica, ¿no? Que se llevó a cabo también por disposición del propio gobierno nacional, que lo que tiende es a desregular servicios, desregular precios de la economía, y eso hace que de algún modo suban también los precios en algunos momentos más que otros, ¿no? Ahora, Celina, hay una cuestión que me parece que no es menor, de hecho me parece fundamental, es que generalmente cuando alguna persona, algún grupo familiar enfrenta una crisis, empieza por recortar lo que serían las líneas secundarias del consumo, lo que no es principal, pero cuando el aumento viene en líneas principales, justamente como vos recién mencionabas, los servicios, agua, energía, las comunicaciones. En este caso no me imagino un hogar de clase media o lo que queda de la clase media sin internet. Digamos, más allá de que no sea catalogado como un servicio público, hoy me parece que es un bien indispensable. Cuando los aumentos vienen en esos lugares de la economía, es sumamente difícil sortear una cuestión de, bueno, me quedo sin esto. Es imposible. Sí, totalmente. Bueno, ya atravesamos también fuertes incrementos en el primer trimestre en lo que tenía que ver con alimentos y bebidas, por ejemplo, Ujú. ¿no? Un punto que es difícil pensar de dejar de comer. Bueno, lo Claro. que sucede en estas circunstancias es que el consumidor tiene que tener distintas estrategias creativas para intentar hacer estirar este presupuesto y que puedan seguir alimentándose. Obviamente se pierde calidad de vida, ¿no? Se pierde calidad de vida cuando escuchamos que una familia deja de tener una prepaga, por ejemplo, Sí. o cuando deja de poder irse de vacaciones o acorta esas vacaciones. Bueno, ni hablar cuando no puede llegar a comprar los alimentos básicos. Lo mismo con las comunicaciones, con el transporte. Bueno, la realidad es que las familias argentinas están atravesando una crisis de consumo muy importante y que no va a recomponerse en tanto y en cuanto no se recompongan los ingresos. Bueno, ¿no? El tema de los jubilados, por ejemplo, Sí. con la recomposición de los saberes, que sabemos que no se dio en la misma magnitud que fueron el aumento del costo de vida de los jubilados. Y lo mismo sucede con nuestros trabajadores del sector público. Bueno, se debatió también la cuestión de los trabajadores docentes universitarios, trabajadores docentes en general, de médicos. La verdad que hay una crisis muy grande de ingresos y eso se ve reflejado en la caída en el consumo, y déjame que te diga que la economía argentina depende del 70% del consumo interno. Entonces, en tanto y en cuanto no mejoren los ingresos de las familias, es difícil que haya una reactivación económica. Celina, se agita una bandera, podemos decirlo de esa forma, para usar una metáfora, de justamente la caída del consumo, del uso de la capacidad instalada de la industria, que es cada vez menor, digamos, está funcionando con muchas menos máquinas prendidas, como para también graficarlo de esta forma. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe hace algunos días se conoció una estadística a raíz de los acuerdos de precios santafesinos sobre, bueno, justamente un sostenimiento de ventas. Más allá de ser una bandera política, esto de, mediante el acuerdo santafesino, se sostienen las ventas en los supermercados. La caída del consumo es innegable, como vos bien lo decías recién, en los comercios de cercanía, en los supermercados. Evidentemente se está comprando menos o se está pudiendo comprar menos. Sí, exactamente. Bueno, nuestros indicadores, los indicadores del Propindex para los últimos meses vienen dando fuerte caída en la venta de supermercados. Puede suceder que en algunas provincias haya ciertas estrategias para algunos comercios de proximidad para sostener estas ventas, pero lo cierto es que está en caída en términos reales. Hay que ver qué sucedió, digamos, a partir del mes de agosto y septiembre, que todavía no tuvimos los datos de INDEC, y puede empezar a haber ahí un piso, ¿no?, de esta caída. Esperemos que eso suceda porque no hay mucho más margen desde el lado de los consumidores para seguir recortando en alimentos y en lo que uno compra en los supermercados.
y en algún momento se va a llegar, por supuesto, a un piso de esa caída. Lo que acá se pone, digamos, en la agenda o se pone sobre la mesa es si esto va a haber un repunte de la economía o si va a dejar de caer, que son dos cosas muy distintas. Sabemos también que la industria puntualmente está siendo muy afectada por las medidas económicas, las pymes. En la provincia de Santa Fe nosotros tenemos un entramado productivo pyme muy importante que la están teniendo muy difícil porque han subido fuertemente sus costos, ¿no? Los costos en materia energética, por ejemplo, en materia también de logística, ¿no? Con la suba de los combustibles. Y todo eso apremia muchísimo a nuestras pymes santafesinas, nuestras pymes industriales, y bueno, en un contexto también de apertura económica donde el gobierno nacional habilita que se importen muchos productos que nosotros producimos, y eso también es una amenaza para nuestra industria nacional que es la que nos genera la mayor cantidad de mano de obra, de fuentes de trabajo, que es lo necesario para poder hablar de un crecimiento, un desarrollo económico con inclusión social. Como última consulta, ¿qué se prevé para el año que viene entonces? Teniendo en cuenta que todavía el presupuesto 2025 no está aprobado, se está tratando, pero ya hay bastantes objeciones en este sentido. No es bueno el panorama, es sombrío de hecho. Bueno, en materia de inflación, las proyecciones que estimó el gobierno nacional en el presupuesto, la verdad son poco creíbles porque parten de una inflación que cerraría este año en 104% interanual, y eso sabemos que es prácticamente imposible porque necesitaríamos en estos últimos 2 meses del año, 3 meses del año, inflación del 1%, y estamos lejos de esa variación mensual. Y para el próximo año se proyecta una inflación del 18%, que también es poco creíble. Yo lo que creo es que sí va a seguir una senda de desaceleración, pero donde no vamos a encontrar un repunte del consumo, es decir, que las familias, los argentinos, las argentinas no vamos a poder ver esa mejora, ¿no? Esa desaceleración en los precios de una manera de mejora de la calidad de vida o de repunte de lo que podemos consumir en tanto y en cuanto no mejoren nuestros ingresos. Celina, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente en alguna otra ocasión te volveremos a molestar. Gracias a ustedes, un saludo.